Muy buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, ¿cómo ayudar a una persona que ha presentado abuso sexual? Les agradecemos por estar aquí presentes. La ponente del día de hoy nos acompaña la maestra Leida Lerma Moreno, quien tiene una formación de licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, además de contar con una maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Está certificada en terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes y tiene un diplomado en psicología forense y dictaminación pericial. Actualmente está colaborando con nosotros como terapeuta e instructora en ISER. Además colabora con Camelit como psicoterapeuta y es conferencista. En unos minutos va a dar inicio a la conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. En un momentito vamos a iniciar con la proyección de la presentación del día de hoy. Muchas gracias por comentarlo y pues de eso se trata, ¿verdad? De que les pueda ser de utilidad. Un gusto ser de aportación para ustedes. Voy a dar la presentación, pero conforme vaya avanzando, si alguien tiene alguna inquietud, quiere comentar algo, por favor siéntanse con toda la confianza de irlo comentando en el chat y con todo gusto yo me voy haciendo los espacios para estas dudas que vayan surgiendo, pues atenderlas en tiempo y forma, porque bueno, muchas veces pasa que al final queremos decirlas, pero pues ya se nos olvidan o sentimos que no es momento. Entonces, pues conforme vayan teniendo algunas inquietudes, con toda la confianza. Si me escuchan bien, si hay alguna situación técnica, me lo hacen saber, por favor. Se oye bien, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con el tema ¿cómo ayudar a una persona que ha presentado abuso sexual? Primero que nada, bueno, tenemos que conocer qué es el abuso sexual. Dice, el abuso sexual es todo acto de tipo sexual con o sin contacto, con los cuales se pretenden satisfacer las necesidades sexuales de la persona abusadora o de una tercera. Aquí algo muy importante es que es algo de tipo sexual, puede ser con contacto o sin contacto, porque muchas veces pensamos que solamente es si te están tocando y no es así. Por ejemplo, si alguien obliga a otra persona a observar escenas de tipo sexuales. Si es menor de edad, pues obviamente no debe de estarlas viendo, pero si es adulto, si no tiene su consentimiento, no tiene por qué estarlas viendo. Entonces, no necesariamente tiene que haber un contacto físico para que se esté generando un abuso sexual. Y pues obviamente estos abusos son porque la persona cuando ya es mayor de edad pues no está brindando su consentimiento para las prácticas sexuales que se están dando y corresponden a satisfacer a la persona que está generando el abuso. Hay dos tipos de abuso sexual. Está el abuso sexual infantil que se da en los que tienen menos de 14 años o bien el abuso sexual en la vida adulta. ¿De acuerdo? Bueno, algo importante es que sabemos que pues legalmente somos adultos hasta los 18. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunas cuestiones técnicas en las cuales, dependiendo de la circunstancia, pues podemos ver si es un abuso sexual infantil o es un abuso de otro tipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
si se está generando un abuso entre dos menores de 14 años, pues aquí está, digamos, una cuestión complicada legalmente, porque no se lo toman como abuso sexual infantil, porque los dos son menores de 14 años. En cambio, si es una personita menor de 14 años siendo abusada por alguien mayor de 14 años, ahí se toma como que es un abuso sexual infantil. ¿De acuerdo? Entonces son cuestiones legales porque, bueno, recordemos que el abuso sexual está tipificado en nuestra ley, en nuestro Código Penal, y pues por lo tanto están ahí todas pues estas características para poderlo posteriormente, ¿verdad?, llevar un proceso legal y pues finalmente una sentencia a las personas que cometen abuso sexual, tanto infantil como en la vida adulta. Entonces es importante que estamos hablando de un delito y que realmente pues es esta parte de que se puede dar en menores, pero también se puede dar en la vida adulta y que pues están transgrediendo la integridad de la persona en muchos sentidos. Vamos a ver ahorita de forma más amplia. Hay dos respuestas que se pueden tener de la víctima ante el abuso sexual. Es muy importante que nos quede claro que hay dos maneras como las personas que están sufriendo abuso sexual o han sufrido abuso sexual, pues reaccionaron ante esta situación. Puede ser de sobresalto donde yo, pues ahora sí que grito, pataleo, rasguño, me defiendo como puedo y pues hago ver que estoy pasando por una situación que no me gusta, que está haciendo contra mi voluntad y pues quedan las personas, ¿verdad?, con marcas en su cuerpo de lucha, ¿verdad?, de que trataron de impedir la situación de abuso. Sin embargo, pues no siempre se da esta respuesta. ¿Por qué? Porque pues debemos de entender que las personas que están pasando por un abuso o bien que fueron abusadas sexualmente, lo que ocurre es que pues está transgrediendo a la persona en varios niveles, a nivel sexual, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel moral. O sea, la persona está muy afectada en muchas de, digamos, de sus condiciones o características y que realmente pues es complicado. No todas las personas reaccionan con sobresalto, algunas reaccionan con sobrecogimiento y no por eso quiere decir que la persona pues no sea víctima, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces puede pasar que, entonces sí quería o sí dio su consentimiento. Pues no, realmente no fue así. El sobrecogimiento es esto donde pues el miedo te paraliza y te quedas en un estado de shock y de bloqueo donde no te defiendes y pues sí, probablemente la persona dijo que no, pero pues realmente no se ven, digamos, este instinto de lucha que se espera, pero es porque no todos reaccionamos diferente, o sea, depende de en qué condiciones se dio para que cómo reaccionó la persona, ¿no? Y también de los recursos personales de cada quien. Entonces, las dos respuestas son totalmente válidas, son igual de esperadas, y el hecho de que una esté más relacionada con lo que vemos en la tele, pues no significa que la otra, por lo tanto, no sea real, ¿sí? Nosotros podemos ver que la persona pues a lo mejor se quedó paralizada, se quedó bloqueada, no se movía, ¿sí? Y pues realmente no es otra cosa más que una respuesta de supervivencia. Es la manera como su cerebro de manera espontánea reaccionó ante esta situación para poder sobrevivir. ¿Qué características presenta una persona que ha sido víctima de abuso sexual? Bueno, hay ciertas características que nosotros podemos, pues ahora sí que observar, conocer y que nos van a ayudar a comprender un poco mejor por lo que está pasando o ha pasado una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Muchas de las ocasiones se nos dificulta empatizar porque es una experiencia que no hemos vivido, que no hemos tenido de cerca, que no conocemos a lo mejor un testimonio o que técnicamente o teóricamente pues no hemos leído y por lo tanto pues si le pasa a alguien cercano a nuestro círculo, pues no sabemos en qué condiciones se encuentra la persona. Entonces, vamos comenzando por
precisamente revisar cuáles serían estas características esperables. Vamos a observar que las personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, pues principalmente van a tener vergüenza. Esto debido a que, como ustedes bien conocen, social y culturalmente hay mucho estereotipo y estigma acerca de las víctimas. Sienten vergüenza, ¿por qué? Porque es esta parte de, es que me pasó algo, es que, no sé, por ejemplo, es que ahora valgo menos, es que ahora ya no soy una persona deseable, es que quién va a tener una relación de pareja. Eh, Realmente, pues se quedan, digamos, muy estereotipadas las víctimas en el sentido, Pero mentira. en el sentido de que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor, lo escriben en el chat y con todo gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se tiene esta parte donde se sienten avergonzados de la situación por la que vivieron. Obviamente es una situación que no eligieron, no dependía de las víctimas. Sin embargo, pues cargan con este estigma de que, ok, me pasó una situación delicada, una situación de tipo sexual, y pues cargan con la vergüenza. También pasa que es con culpa. ¿Por qué? Porque es esta parte de, pues es que a lo mejor yo no supe decir que no, es que como no me di cuenta de la situación antes, es que no debí de haber pasado por ahí, etcétera, ¿no? Porque bueno, recordemos que pues los abusos pueden ser por alguien conocido, por alguien desconocido, pueden ser cerca de, pues, digamos, nuestros espacios de confort o pueden ser aleatoriamente en la calle, pero realmente pues se genera mucha culpa en el sentido de si se fue un ataque provocado por la misma víctima, si a lo mejor no debió de estar en ese momento, si a lo mejor tomó mucha confianza con la persona, si pasó por un lugar que nunca pasaba, ¿sí me explico? O sea, se hacen responsables de algo que no es su responsabilidad porque pues son víctimas de un abuso. Los agresores son los que pues están haciendo el daño y están tomando las decisiones. No tienen realmente la capacidad de elección las víctimas y por lo tanto, bueno, esta culpa sabemos que no es su responsabilidad, pero es difícil para ellos y para ellas quitárselas. Puede presentarse también daño psicológico y puede presentarse trauma psicológico. Algo súper importante es que en realidad nosotros no podemos asumir que todas las personas que han pasado por un abuso sexual tengan daño psicológico o trauma psicológico. Esto se debe a que, por ejemplo, va a depender si tienen o no el trauma o el daño psicológico acerca de en qué condiciones se dio el abuso. Si, por ejemplo, fue de una sola ocasión, fueron varias ocasiones, estaba privada de su libertad la persona, si fue con violencia, si fue, por ejemplo, víctima de otro delito, además del abuso. No sé, a lo mejor también tenía secuestro o a lo mejor también fue asaltada o asaltado. Es decir, hay diferentes características que nos pueden dejar más vulnerable a que pues se desarrolle y se presente un daño psicológico o un trauma psicológico. También lo es, por ejemplo, el hecho de que ya tú previamente pues estés teniendo dificultades, por ejemplo, que estés teniendo problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de autoestima, de seguridad, etcétera. O sea, pues obviamente todo esto te deja más vulnerable. O bien que, por ejemplo, en este momento fuiste abusada sexualmente o abusado sexualmente en la etapa adulta, pero ya había sido previamente abusado en tu infancia. Entonces, estas son situaciones que pueden coadyuvar a que se presente un daño psicológico y un trauma psicológico, pero no en todos los abusos sexuales tiene que forzosamente presentarse. Algo también importante es que hay diferencias entre el abuso sexual en los adultos y el abuso sexual en la infancia. Eh,
En la etapa de la adultez, muchas de las ocasiones puede ir acompañada pues de amenazas, intimidaciones, violencia, mientras que en la infancia generalmente se da sin violencia física. Sí hay maltrato psicológico, sí hay, por ejemplo, esta parte de amenazas, humillaciones, pero generalmente no están sufriendo de violencia física. Es continuado, ¿por qué? Porque es más probable que durante la infancia, si se presenta el abuso, sea por un tiempo prolongado, a diferencia de en un adulto, que puede ser que pues si vas pasando por la calle y pues fuiste víctima de un suceso de abuso sexual y por lo tanto, pues realmente se generó esta parte donde pues te abusaron, pero fue como que, ok, bueno, aleatoria y de única ocasión, a diferencia de un abuso en la infancia donde está siendo repetitivo. Y por otro lado, bueno, también vemos que tenemos generalmente la persona agresora en el entorno cercano, ¿verdad? Un conocido, un familiar, o sea, es alguien presente en la vida de este niño o niña. Hay ciertas pautas que son básicas para cuando nosotros queremos ayudar a una persona que ha presentado abuso sexual. Es muy importante que nos demos cuenta que, pues, estamos hablando de verdad de que como personas en general nosotros podemos hacer algo. Es importante que conozcamos pautas generales porque, bueno, realmente, como decíamos, si cualquiera somos susceptibles, pues también es importante que nos informemos y que sepamos cómo actuar. ¿Por qué? Porque pues, ok, bueno, yo voy a estar en mi papel de, ah, pues es que a lo mejor me pasa a mí, ok, pero vamos a esperar con mucha fe que no sea así, pero y si le pasa a alguien cercano, tampoco voy a saber qué hacer, ¿sí? A un amigo, un familiar, a un conocido. Y obviamente, pues si nos acompañan aquí personal que trabaja en salud, ya sean psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, pues con más razón, ¿verdad? Porque pues ustedes son profesionales de primera línea que van a estar haciendo la diferencia en cuanto al apoyo de personas que se acerquen a pedir ayuda porque han sido abusadas sexualmente. Entonces tenemos que primero que nada hay que aliviar el sufrimiento, ¿sí? ¿A esto qué se refiere? Que si la persona está pasando por algo físicamente, pues nosotros tenemos que ayudar, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que el abuso que sufrió fue un abuso violento y requiere atención médica, ¿sí? O sea, hay que, muy importante, aliviar este sufrimiento. Entonces, pues vamos a tratar también de acercarla a la persona a servicios de salud, porque pues es importante, primero que nada, pues que atiendan, ¿verdad?, a la persona, que físicamente se encuentre en buenas condiciones y que no se dañe su salud. Y por otro lado, bueno, también dentro de las instancias que le van a brindar el apoyo a nivel médico, pues se tienen protocolos para poder hacer estas recabaciones de pruebas o de evidencia que más adelante van a serle de utilidad en su proceso de atención legal, donde pues se va a generar una denuncia y que le van a dar un proceso judicial para pues salvaguardar la persona, pero también para que pues la persona que lo agredió o la agredió pues no continúe generando el daño a otras personas. ¿Okay? También es importante la parte de las necesidades básicas, es decir, pues yo tengo que asegurarme que esta persona que yo estoy ayudando pues tenga lo más básico, que no tenga sed, que no tenga hambre, que tenga la oportunidad, por ejemplo, de tener un sanitario a donde ir al baño. Entonces, pues las necesidades básicas, si por ejemplo, por alguna situación nos encontramos a una persona que ha sufrido de abuso, que no cuenta, ¿verdad?, con la ropa suficiente, pues obviamente tenemos que brindarle ese apoyo, tenemos que buscarle ropa. ¿Por qué? Porque pues así como nos podemos encontrar personas que han sido abusadas y que aparentemente se ven bien en el sentido de que dices tú, bueno, es que si está comiendo, si se ve que está vestido adecuadamente, pues sí, porque a lo mejor el abuso no fue tan reciente, ¿sí? O es un abuso, como decíamos, en los niños, donde es continuado y que realmente es parte de la dinámica que está viviendo el niño.
Pero, por ejemplo, imagínense que pues nos encontramos a alguien en la calle y es una persona que trae su ropa desgarrada y que se ve notablemente que pues no ha comido, que no ha bebido, que se encuentra muy maltratada físicamente esta persona, pues obviamente es importante las necesidades básicas y aliviar el sufrimiento. Por otro lado, tenemos la red de apoyo social. Es importante que podamos contactar a la persona con amigos, familiares, que le puedan estar dando este acompañamiento, ¿sí? Y que, por ejemplo, puedan venir, que puedan estar con la persona, que le puedan dar este seguimiento, que puedan acompañarla. ¿Por qué? Porque pues evidentemente no está en condiciones de quedarse a solas, ¿verdad? También es importante la parte de derivar a centros especializados. ¿Por qué? Porque si nosotros, eh, por ejemplo, sabemos que la persona ha sido víctima de un abuso sexual, pues tenemos que llevarla u orientarla por lo menos a un espacio donde le puedan dar este seguimiento. Por ejemplo, ahí está el Ministerio Público, están las fiscalías, está, por ejemplo, si ustedes tienen la situación de salud grave en ese momento, pues en los hospitales públicos, lo que es, por ejemplo, la sala de emergencias del hospital infantil, la sala de emergencias del hospital civil, del hospital general, ellos al momento de sospechar o que la persona que están atendiendo les comenta que han sido víctimas de un abuso sexual, tienen un protocolo de actuación donde pues se notifica ahí mismo al Ministerio Público y se le da por enterado a trabajo social y a psicología para generar una evaluación integral de esa persona y no se retire de ahí hasta que haya recibido la ayuda necesaria, que se encuentre segura, que se encuentre pues en las mejores condiciones posibles físicamente, que se curen sus heridas, que también pues se le brinde esta orientación legal, que se contacte con familiares para que puedan ir a ayudarle con amigos. Entonces, pues sí hay centros especializados donde nosotros podemos derivar o podemos acompañar a las víctimas de un abuso sexual, a personas que han pues desafortunadamente tenido esta situación, para que reciban el apoyo necesario. Es de suma importancia que es una atención integral la que se requiere. No nada más es el de, ok, estás bien, estás vivo, bueno, qué bueno. Se requiere una atención integral, es decir, una ayuda legal, atención médica, atención psicológica, de trabajo social. ¿Para qué? Para que la persona con todos estos recursos pues pueda recuperarse y que pueda estar siendo sostenida, ¿verdad? Y claro, importantísimo, garantizar la seguridad de la víctima. Es decir, pues obviamente nosotros nos tenemos que asegurar que la persona que la agredió pues no esté ahí cerca acechando y que nuevamente pueda generar un abuso para esta persona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando se va a un hospital, como comentaba, por una situación de abuso, se activa un protocolo donde no se le permite el alta al paciente, aunque no tenga gravedad y que no requiera atención médica, no se le da el alta hasta garantizar su seguridad en casa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues si el agresor es el esposo, la esposa, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, pues realmente nosotros como profesionales que le estamos brindando el apoyo es de suma importancia que pues nos aseguremos de que no va a correr nuevos riesgos relacionados con el abuso esta persona que acudió a nuestra ayuda, ¿de acuerdo? Es de mucha importancia que garanticemos su seguridad. ¿Cuál es la ayuda básica, como decíamos, que podemos prestar ya de forma, digamos, más práctica? Primero que nada, bueno, presentarnos. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos poniendo primero la hipótesis de que fuese una persona conocida,
pero pues puede ser que nos encontremos a alguien en la calle o puede ser que nosotros como profesionales estemos brindando la atención. Entonces, primero que nada, presentarnos. Obviamente esta persona acaba de pasar por una situación muy complicada donde su seguridad fue totalmente vulnerada. Entonces necesitamos asegurarle que somos una persona de confianza, que somos una persona profesional, y que pues nuestro interés es simplemente brindarle la ayuda, ¿no? En dado caso que ustedes sean un público en general, que no sean psicólogos, no sean doctores, no sean enfermeras, pues presentarse como persona de, mira, es que soy tal, soy tu vecino, o sabes qué, pues yo vivo por aquí cerquita y vi que necesitas ayuda, me llamo a tal, o sea, generar esta confianza. Revisar si la víctima tiene lesiones o si aún se encuentra en peligro. Como decíamos, es importante que nos demos a la tarea de observar sin tocar, súper importante, no podemos tocar la persona que fue víctima de un abuso sexual, ni de que te hago así en la palmadita o que te quiero tocar el brazo, nada. Recordemos que acaba de vivir una situación muy complicada. Entonces todo es de, veme, hacemos contacto visual, pero no te toco, es importantísimo, no vamos a seguir vulnerando a la persona. Determinar el estado emocional de la víctima, evidentemente, vaya, se espera que la persona se encuentre alterada, sin embargo, pues obviamente hay distintas intensidades. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué situación se encuentra emocionalmente la persona, si es capaz de hablar, no puede hablar, si, por ejemplo, está llorando desconsoladamente, desbordadamente, si se está autolesionando, si está agrediendo a las personas a su alrededor. O sea, nosotros tenemos que observar esa parte. Hay que brindarle seguridad, en el sentido de decirle, bueno, que somos de confianza, que no le vamos a hacer daño, hay que acompañarla a un espacio de seguridad donde pues se sienta con la suficiente tranquilidad, ¿verdad? De que ella no va a estar nuevamente expuesta al agresor o a la agresora. Asumir una escucha activa en el sentido que, bueno, si nos llega a dar alguna información, estar como con mucha atención, ¿por qué? Porque son personas que pues van a decir cosas como que de repente o se van a agarrar hablando acerca de lo que vivieron. Entonces es importante estar atentos para las necesidades que está presentando la persona, poderle brindar de manera adecuada la ayuda. Como decíamos, pues no tocar a la víctima, no limpiar las heridas, súper importante, porque recordemos que pues es una evidencia de un delito y que nosotros no estamos capacitados para salvaguardar esa evidencia. Lo único que vamos a hacer es entorpecer un proceso de investigación. Entonces, pues si la persona obviamente se está desangrando, pues sí, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer primeros auxilios, pero realmente si no está ocurriendo una situación donde la integridad física de la persona está en riesgo, lo más correcto es acompañarla o remitirla a los servicios especializados que hablábamos para que ellos puedan brindarle la atención médica, pero bajo un protocolo de resguardo de las evidencias que pudiesen encontrar en el cuerpo de esta persona que ha sido agredida, para que posteriormente sean recursos legales que puedan utilizar, ¿verdad?, en defensa de esta víctima. Permitir que se exprese, a veces nosotros podemos estar muy nerviosos y podemos tratar de acallar a la víctima de que, sí, tranquila, o tranquilo, no digas nada, todo va a estar bien. Necesitamos darle espacio, se acaba de pasar por una situación muy difícil y pues requiere la oportunidad de expresarse con libertad y nosotros tener esta paciencia y esta empatía, esta sensibilidad de escuchar con atención. No culpabilizar, súper importante no culpabilizar. ¿Por qué? Porque pues con nuestras palabras nosotros podemos hacer responsable a la persona que fue víctima cuando no lo es. Entonces, es súper importante que cuidemos la manera como nos expresamos y cómo nos dirigimos a la víctima. No fue algo que eligió, algo que decidió, no fue su responsabilidad.
Si se culpa, canalizar la responsabilidad, perdón, al agresor. Es decir, muchas personitas, como hablábamos al inicio, es como que es que fue mi culpa porque yo me puse esta ropa, es que fue mi culpa porque yo le dije, es que fue mi culpa porque yo pasé por ahí, es que era muy noche, etcétera, ¿no? Es que para qué me subo, es que para qué le hago confianza, es que como no me di cuenta de que era una persona así. Realmente, pues si la persona se está culpando, es súper importante que le demos esa responsabilidad al agresor. La víctima es víctima, no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad, la decisión fue de la persona que eligió agredirla, ¿ok? Hay que acompañarla todo el tiempo. No podemos dejar a esta persona solita, ¿sí? Obviamente no quiere decir que nos vayamos a pausar nuestra vida y que estemos ahí infinitamente, pero pues es importante entender que está pasando por algo muy difícil y que realmente es muy importante que si nosotros nos vamos a retirar, va a ser porque estamos dejando a otra persona para que le dé continuidad a este acompañamiento. No nos vamos a desaparecer, ¿ok? Ofrecerle cubrirse en caso de ser necesario. Como hablábamos, bueno, algunas personas que han sido víctimas de abuso sexual presentan poca ropa o falta de ropa y no por gusto, sino porque pues durante el proceso donde fueron agredidos o agredidas, pues fue retirada su ropa y no se les fue devuelta. Entonces es importante que pues no seguirlos exponiendo o no seguirlas exponiendo, sino que taparse. Aconsejar a la víctima de no bañarse o cambiarse hasta que sea evaluado médicamente. La primera reacción que tiene una persona que ha sido abusada sexualmente, pues es quererse limpiar, ¿sí? Quererse bañar, quererse cambiar de ropa, o sea, se quieren lavar esta sensación pues de desagrado y de suciedad que queda en el sentido de que pues hay un rechazo extremo porque no es algo que pidieron y que como comentábamos vulneró muchas esferas. Entonces, súper importante comentarle que sabemos y entendemos el malestar emocional y físico, pero que es sumamente importante para su proceso y para que puedan ayudarle legalmente, que primero acuda a una evaluación donde se pueda conservar la mayor cantidad de evidencia y que posteriormente pues se le va a brindar ese apoyo para poderse asear y mantenerse pues tranquila y limpia esta persona. No bromear. A veces pasa que las personas cuando están nerviosas pues tienden a decir bromas, ¿sí? Es que el mexicano pues es como muy ocurrente, ¿verdad? Y tiene muy buen sentido del humor. Sin embargo, pues hay que tener cuidado de que pues estas personas no están para bromear, ¿verdad? No tienen este estado de ánimo y pues pueden tomar como que no les estás brindando la seriedad o como que estás desestimando el evento que vivió, que lo estás invalidando, lo que estás sintiendo en relación al evento, como si estuvieras minimizando el abuso que sufrieron. Entonces, evitar bromear. De igual manera, no tomar sus comportamientos a tono personal, o sea, si no nos hablan, si se portan groseros, incluso se muestran agresivas estas personas, no tiene nada que ver con nosotros, o sea, la está pasando súper, súper mal. Entonces, ya como que para que nosotros nos personalicemos algo que nada que ver con nosotros, pues también vamos a tener, digamos, un enfoque diferente hacia la persona y pues de eso no se trata de entender que es una víctima que la está pasando muy mal y que requiere el apoyo. Entonces, si en dado caso llega a suceder alguna situación, pues entender que no es con nosotros no somos el problema y que realmente pues no lo tomemos personal. Evitar exponer a la persona públicamente y ofrecerle privacidad. Obviamente, pues las personas que han sido víctimas de un abuso sexual es súper importante mantener su privacidad, mantener esta parte de confidencialidad, evitar comentar su caso en redes sociales, evitar platicarlo ahí de que, ay, ¿qué cree vecina? ¿Cree comadre? Eso no, es las situaciones de abuso sexual es la parte más vulnerable de la persona, como para que nosotros andemos pues comentándolo, difundiéndolo o según nosotros creando conciencia en redes sociales, ¿sí? Para eso pues se pueden hacer casos hipotéticos, no se necesita
vulnerar más la privacidad y exponer públicamente a alguien. Abstenerse de dar consejos, súper importante. O sea, si te ha pasado a ti una situación de abuso y te ha ido bien al superarla, pues igual le puedes compartir desde tu testimonio. Pero si no, pues no dices nada. ¿Por qué? Porque tus consejos son desde algo que no has vivido, que no has entendido y que no sabes hasta dónde afecta, como para que tú estés dando un consejo, ¿sí? Además, no todos tenemos las mismas fortalezas y los mismos recursos. Entonces, si tú y vaya, estamos hablando de personas que no tienen la capacitación, ¿verdad? No estamos hablando de, pues, personas especializadas en el tema, sino que personas en el público en general, personal que igual a lo mejor sí es de salud, pero no tiene la capacitación, pues no dar consejos. ¿Por qué? Porque, insisto, es un tema muy delicado, puede tener secuelas importantes a nivel psicológico y emocional, entonces hay que darle la importancia que requiere. Y bueno, finalmente, pues les dejamos la atenta invitación. Si alguien pues está pasando por una situación, ya sea de este tipo o cualquier situación que ustedes consideren que requiere atención psicológica, pues les hacemos la atenta invitación aquí en Clínica ICER. Tenemos terapia desde 380 pesos para distintos motivos de consulta y pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Su servidora Leida Lerma Moreno, pues muy contenta, ¿verdad?, de haber compartido con ustedes este tema. No sé si alguien tenga alguna duda, que quieran comentar o compartir algo. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Mi nombre es Janet Arias, soy de Costa Rica y bueno, tengo una pregunta. Ujú, En, en el caso de que llegue una persona después de muchos años de que ha sufrido el abuso, bueno, yo soy psicóloga, ujú. y, y que esa persona llega a exponer su caso, em, ¿cuál sería una recomendación como para abordarla en el momento, verdad? Porque a veces hablamos de cuando la situación ocurre hace pocos días o está ocurriendo, pero cuando hace muchos años que pasó y después de un proceso esa persona se decidió hablar, entonces de pronto nos quedamos así como que si empezamos a abordarlo como de cero, si fue cuando niña y ya es un adulto, entonces sí, iría como para ahí mi preguntita. Claro. Bueno, primero que nada, es importante que nos aseguremos que la persona no está viviendo con su agresor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que ya haya pasado tiempo, pero siga conviviendo con su agresor. Pasa mucho, por ejemplo, cuando el agresor fue en un miembro de la familia, ¿sí? Entonces, pues realmente ahí también se tiene que tener cuidado acerca de que pues esta persona tenga adecuada seguridad y que no esté conviviendo con su agresor. Ahora, desconozco los lineamientos y las leyes de allá, pero en México hace poco se supone que los delitos sexuales ya no vencen. Entonces, pueden pasar muchos años y pues tú puedes ir a generar tu denuncia. Obviamente, pues vas a encontrarte con distintas limitaciones porque pues no se generó probablemente la evidencia a tiempo, pero sí puedes, vaya, sí hay algo que hacer legalmente. Y en cuanto a la parte emocional, pues hay terapias específicas para las personitas que tienen años que padecieron el abuso sexual, pero que apenas recientemente lo están hablando y lo quieren trabajar. Hay manuales específicos para cuando pasó así, de que, no, pues es que me pasó hace muchos años, pero hasta ahorita pues me siento con esta fortaleza de hablarlo, de compartirlo y de trabajarlo, porque muchas veces lo que hacen es que pues en su momento es como si lo quisieran enterrar y tratan de seguir con su vida. En cuestión de los niños y los adolescentes, bueno, más que nada los niños, cuando fue a temprana edad del abuso,
muchas de las ocasiones no hay una conciencia acerca del daño que están sufriendo y conforme pasan los años, pues van teniendo más conciencia acerca de cómo vivieron y qué vivieron y dicen, ay, fui víctima de abuso, ¿qué onda? Y pues empiezan a tener todas las respuestas emocionales derivadas de como si fuera reciente, pero es porque apenas se acaban de dar cuenta que les pasó. Entonces, sí sería importante pues determinar si se está manejando, por ejemplo, en un adulto que ya tiene muchos años, pues hay protocolos específicos y en caso de los niños y en el caso, por ejemplo, de estos adolescentes que comento que pasó hace tiempo, pero apenas se están dando cuenta, pues sí se maneja como si fuese un evento reciente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a tratar de investigar bastante porque es un tema que de verdad me interesa mucho. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Y bueno, Abigail Enríquez, generalmente el daño psicológico se presenta más en adultos. Ay, estoy leyendo, es que me mandaron una preguntita. Ok. Bueno, miren, les voy a ser muy honesta. Como esta conferencia está diseñada para público en general, pues realmente aquí no se van a trabajar como tal estrategias de intervención. Si ustedes están interesados en que se les brinde un curso, un taller de este tipo, pero dirigido a psicólogos clínicos, sí es importante que nos lo comenten aquí en ICER para nosotros poderles brindar pues esta oferta de actualización, de educación continua, que pues les brinde más herramientas. Pero pues como esta conferencia es más que nada para público en general, entonces pues no, en este momento no se les van a brindar pues estas técnicas. Eh, es, digamos que información más general, ¿de acuerdo? Y pues agradecida con su participación, con esta oportunidad, ¿verdad?, de contribuir a que pues ustedes tengan un poco más de conocimiento en este tema, que muchas veces hay resistencia, que no queremos incluso comentar. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Nos vamos a contactar con los que se registraron para ver si están interesados y bueno, posteriormente se les podría ofrecer el taller sin problema. Entonces, pues por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias por todo. Un gusto. Que tengan un excelente fin de semana.